pero a mí me rompieron el corazón porque alguien me dijo, tú nunca vas a ser actriz, punto. Vete a viajar, pues casi también fue como una premonición en mi vida porque me he dedicado a viajar y a vivir en el extranjero. Bueno, así fue la decisión de mi madre. Ella sufre racismo y decide que sus hijos no van a hablar en zapoteco. Yo, citadina, pero con todo un entorno juchiteco, prehispánico, creo que yo soy todo un lugar fronterizo en mi trabajo. Yo digo que soy una zapoteca juchiteca exiliada, pero con una raíz muy profunda, eso sí. Para mí, el teatro no admite nunca gente mediocre, nunca. Los echa. La gente que sigue en el teatro es porque son disciplinadas, porque tienen algo que decir, porque tienen amor al teatro. Yo lo tengo profundamente y tal vez por eso me ha dado tanto. Yo haré teatro hasta en el lugar más recóndito del planeta. No puedo percibir una vida sin teatro. Soy Géminis, aire, apasionada, voluble y me encanta el mar. Le recordamos a todos nuestros pasajeros mantener en todo momento el distanciamiento social. Yo no buscaba hacer teatro en la vida ni dedicarme a nada que fuera las artes. Cuando yo tuve, pues en este momento que decides a qué área te vas, no sé si sigue siendo igual en la preparatoria, yo quería ser bióloga marina, quería dedicarme a eso porque tuve una maestra que era bióloga que iba a ir a Francia a hacer una maestría y para mí era como un sueño hacer eso. Más bien no sé si era la idea de ser bióloga, sí, pero también de viajar, de irme de México. Tampoco tenía una vocación clara hacia algo, pero era eso, como biología marina y todo el mundo estaba de acuerdo, pero no entré en ese momento a la facultad y mi madre me puso a estudiar inglés. Desde donde vivía iba a Coyoacán todos los días y vi un anuncio en CADA, que era este centro de espacio teatral del maestro Héctor Azar, que ha formado muchas generaciones, creo que aún sigue. Y bueno, yo entré como un poco así de, bueno, voy a ver qué hago mientras tanto. Y entré y ya vi a compañeros míos que tenían clara la vocación del teatro. Pero de repente llegó la vocación como con una fuerza que yo digo que es algo que tenía que estar en mi vida porque entró en una clase. Yo en un momento, el maestro Azar hablaba de los griegos, de la mitología, de los personajes, de la tragedia. Y en ese momento me acuerdo con una certeza, tenía 19 años, creo, no menos, 17, 18. Y en ese momento dije, yo quiero hacer eso toda la vida. Pues no supe a lo que me metí porque claro que era la fuerza de alguien que descubre joven una vocación como una certeza, no sé por qué, y luego pues un rechazo familiar a eso y un convencimiento y luego esto como voy a ser actriz, como un llamado, pero nunca fui actriz. Bueno, sí fui actriz, eso poca gente lo sabe. En ese momento entro a la facultad de Filosofía y Letras ya con el deseo de dedicarme a la actuación y paralelamente al grupo Contigo América, porque soy rechazada del CUT. Así me dijeron que yo no, y creo que tenían razón, no ya a la distancia, pero en ese momento pensé que eran muy crueles y lo sigo pensando, pero bueno, a mí me rompieron el corazón porque alguien me dijo, tú nunca vas a ser actriz, punto. Vete a viajar, pues casi también fue como una premonición en mi vida porque me he dedicado a viajar y a vivir en el extranjero. Pero después no, el teatro me tenía preparada otra cosa, que era la escritura, que aún yo no lo sabía, pero que pronto lo iba a descubrir. Fue fortuito, digo yo, o no, no lo sé,
¿O es que no hay casualidad en la vida? Es como el amor, creo, es como todo en la vida, las amistades, los viajes y todo lo importante y que te marca. Creo que así es, causalidad, diría yo. Ni mi familia hace teatro, ni particularmente vi teatro de niña, no, creo que nunca. Creo que las primeras obras que vi fue en la secundaria y poco. Entonces sí, tampoco tenía esto de... Mis padres me llevaban al teatro y conocía el teatro, no, yo lo conocí en ese momento. Me voy de la facultad 2 años después y me voy a Chicago, a quién sabe qué hacer, hice muchas cosas, babysitting, meseré, fui bartender, viví, me enamoré, me fui de Chicago hacia Europa. Me quedé como 9 meses en Europa, regresé a Chicago, volví a meserear, volví a vivir, trabajaba de 1000 cosas y regresé a México 2 años y medio después. Regreso y entro en el NED con el maestro Ludwig Margules y otros, pero en el NED entré especialmente a la clase de perfeccionamiento actoral con el maestro Ludwig en una generación preciosa y ahí me di cuenta que yo no era actriz. Que yo no tenía eso, que yo no quería, pero fue mi primer drama así de verdad existencial en la vida, como de, pues a los 24 años, ¿qué haces cuando ya no eres actriz? Lo sabes y no es que no sé, es que no era. Hoy me doy cuenta, hoy podría ser una buena actriz porque no tengo nada que perder, creo. Entonces me acerqué al maestro y le dije, no soy actriz, ¿qué hago? Y me dijo, pues nada, venga de oyente a la clase hasta que pues vea qué hace. Y entonces me invitó también al de dirección, que era casi paralelo. Y ahí empecé a ir de oyente con una profunda tristeza de ver a las actrices que sí eran muy buenas y sus ejercicios, pero como eso, una crisis que no sabía cómo resolver, hasta que encuentro al hombre que me hace así para que escriba, que es Pablo Mandoki, que ni siquiera es un maestro de dramaturgia, ni es un dramaturgo, es un hombre de teatro, sí, que admiro mucho y que respeto, que es más director de escena. Y en ese momento había visto yo algo que se llamaba Bailando una pieza sin música, un texto sobre el amor y el desamor en el Teatro Santa Catarina, totalmente corporal, imagen, que duraba como 1 hora y media y no se decía en un texto. Y me acuerdo que me encantó, me sorprendió y al final yo lo busqué y le dije que ese era el tipo de obras que a mí me gustaban y me dijo, pues voy a hacer un taller, ¿por qué no vienes? Y yo le dije, es que yo ya voy a dejar el teatro, ya no voy a ser actriz. Y en eso él me invitó a este taller muy extraño donde había actores, directores y él me propuso, ¿por qué no escribes una obra? Y la diriges y ahí voy. Y hago como en un periodo de 9 meses, un embarazo tal cual, signos vitales que tenía que ver con mi familia, que es una obra autobiográfica. O sea, yo años después me doy cuenta que he hecho autobiografía mucho tiempo. Entonces empecé a escribir una obra que tiene 21 cuartillas y que no tiene ni un solo diálogo. La mando al primer concurso de coinversiones en 1993 y lo gano para producir la obra, y en ese entonces creo que estaba el maestro Solares, no lo recuerdo, pero el que me recibe es el maestro Antonio Crestani, me da el teatro de el sótano de arquitectura y la monto y es un éxito y tengo el dinero y es mi primera obra que también dirijo y es la primera obra que escribo. Y la gente que lee el texto dice, eres escritora. Y yo tenía en ese entonces, sí, como 24 años. Y de ahí vivido Jóvenes Creadores, Meradán, y en 95 me voy de México hacia Nueva York y Francia. Bueno, yo no sabía que iba a haber todo este viaje ni que me iba a ir. El tiempo que me fui 4 años de México. Siento como que alguien me empujó, que era el destino mismo, la vida, en voz de Pablo Mandoki, que dijo, pues escribe, y que yo le hice caso como, pues sí, así no hay
No hay misterio, fue así, pero el misterio es después porque yo he dedicado una vida al teatro y a la escritura desde ese entonces hasta el día de hoy. Les recordamos a todos nuestros pasajeros que el uso de mascarilla y protector facial es obligatorio en todo el terminal. Yo vengo de una familia, primero de un matriarcado en exilio, porque mi familia, tanto materna como paterna, son de Juchitán, Oaxaca. Es un lugar en el istmo de Tehuantepec, en el sur de México, muy sur hacia Chiapas, Oaxaca, pero ya más hacia la frontera. Y es un lugar muy particular donde hay un mundo indígena muy profundo, tanto así que el idioma zapoteco es común hoy en día. Mi abuela lo hablaba, mis tíos, mi madre, pero mi madre no quiso que mi hermano ni yo lo habláramos por una cosa que sufrió racismo en la Ciudad de México muy fuerte cuando ella era joven. Pero bueno, vivíamos en una casa entonces en el sur de la Ciudad de México, donde hablaban zapoteco todas mis tías y tíos que ya estaban aquí, por una historia de faldas, de herencia, de traiciones y de que un tío los dejó pobres, así. Muy teatral, muy historias que hoy a mí me encantan, ¿no? De destino. Yo, citadina, pero con todo un entorno juchiteco, prehispánico, con las abuelas y las tías hablando en zapoteco. Y entonces creo que yo soy todo un lugar fronterizo en mi trabajo y está impregnado totalmente de la abuela que hizo el trabajo de crearnos a mi hermano y a mí, porque mi madre tenía que trabajar como madre soltera, porque mi padre fue ausente totalmente. Entonces, mi abuela pues era iletrada, estudió creo que hasta con problemas, no sé hasta qué grado de primaria, y hablaba más zapoteco que español y su escritura era muy básica, pero era una mujer que se había creado en el monte, en las vías del tren, con un imaginario totalmente loco y totalmente surreal así. Entonces ella me hablaba de duendes, de pájaros que hablaban, y entonces contaba unas historias que claro, creo que yo las cuento como casi réplicas de lo que me acuerdo. Yo pues decido como casi Ulises, después de Chicago, regresar a ver mis raíces a Juchitán. Y justo fue antes de que yo escribiera Signos Vitales, así que está impregnados signos vitales tanto de mi pasado imaginario como cuando yo regreso a Juchitán, porque regreso, o sea, de bebé me sacaron de ahí y entonces yo regreso ahí como buscando un lugar que me pertenece, pero que no me pertenece porque no hablo zapoteco, pero que yo me reconozco en todas las tehuanas que veo y reconozco casi un ADN que está sellado en mis genes, así. Y nunca he dejado de regresar a Oaxaca, a la tierra de mis ancestros todo el tiempo, y creo que yo un día regresaré allá a vivir, regresaré de verdad, porque siempre vuelvo, como yo digo que soy una zapoteca juchiteca exiliada, pero con una raíz muy profunda, eso sí. Cuando yo me fui de México en esta etapa ya un poco a los 28 años, que me quedé 4 años allá, bueno, ahí estudié con José Sánchez Sinisterra, que fue un parteaguas en mi vida, en mi carrera, en mi forma de escribir. Como que él sí me dio como este empujón que era ya ver lo que es la dramaturgia. Y a partir de ahí, pues no he parado de escribir. Sí, he tenido bloqueos creativos, sí, ahorita es uno, por ejemplo. Cuando la siento hoy, pues la dejo transitar, ¿no? Esos silencios, esos bloqueos, esos momentos en que digo, bueno, ¿seguirá valiendo la pena hasta la misma escritura? Pues siempre la respuesta es sí. Las crisis personales, las crisis también de trabajo, las crisis como acabamos de tener, como una
crisis sanitaria que nos confinó, todo eso modifica como artista, como escritor, quién eres y qué estás haciendo en ese momento. Entonces, hoy trato también de entender que los periodos de silencio son muy importantes también, porque algo está pasando en ti que no te permite la escritura. Creo que lo que mueve mucho mi trabajo es una pasión muy fuerte por la palabra hoy, qué es una poética en un autor, cómo va también transitando muchos periodos, en qué estás, cómo vas evolucionando. Sí he sentido muchas veces en diferentes momentos, pero también creo que soy alguien muy disciplinado, soy alguien que escribe, trata de escribir todos los días, pero siempre sí tengo cuadernos, estoy escribiendo, hago notas. Ahorita estoy volviendo al hábito de no escribir directo a la computadora, sino en los cuadernos. Les recordamos a todos nuestros pasajeros, lavarse o desinfectarse las manos constantemente. Bueno, voy a ser honesta en la respuesta. No quería mencionarlo, pero sí, ¿por qué no? En 2014 me separé de un matrimonio de 20 años de relación, lo que me llevó a una crisis existencial muy fuerte, a un duelo muy profundo, justo cuando tenía el primer periodo de mi beca de Sistema Nacional de Creadores. Bueno, ese periodo fue muy difícil, muy fuerte y impregnó todo lo que yo estaba, y son materiales que vienen próximamente y salen. Bueno, uno de ellos, Los Caminantes, ya fue estrenada en 2018 y 19. Son muy fuertes, muy potentes y que tienen relación tanto con la autobiografía, con un periodo de existencia donde todo se me iba, pero perdí muchas cosas, mi casa, todo, como un entorno, lo que yo era, lo que estaba constituido, pero creo que son obras de una potencia que me definen y que serán, pues sí, analizadas en el futuro como esta parte de ese periodo. Entonces son estas trilogías, Los Maromeros, Los Caminantes, que ya se estrenó, y Los Errantes, que estreno en septiembre, finales en la Gruta del Helénico, con Aida López y Alberto Estrella, con dirección mía. Termino ese periodo tan oscuro y profundo y fuerte con una ópera que se llama Clitemnestra o El Aullido de la Noche, que eso es una obra libre sobre el personaje de Clitemnestra y la traición amorosa. Y ahí me voy otra vez de México, como un periodo de 8 meses de un silencio total, donde cierro mis redes sociales y voy como a una especie de sanación, y cuando regreso ya estoy en otros materiales totalmente diferentes. Creo profundamente en este trabajo de escritura y de sanación y de entender la vida a partir de una crisis personal a través del teatro, a través de la dramaturgia. Y sí, puedo decir hoy que el teatro me salvó la vida muchas veces. El hacer arte y el creer que hay una posibilidad de lo que tú escribes, a alguien le ayude en algún momento a entender otra parte de ellos mismos, de ellas mismas, de entender nuestra condición humana de fragilidad. Y por eso el teatro me parece una de las artes más vivas, más profundas, y por eso sigo después de 30 años o más haciendo teatro. To all passengers, we remind you to keep social distance at all times. Bueno, antes de París fue aquí. Híjole, fue un momento, fue en 2012 que yo sentí que mi carrera ya había yo llegado a un lugar donde había estado buscando años y años, picando piedra, haciendo, buscando. Era un periodo de mucha estabilidad en mi vida personal, como un cucum así perfecto.
pero había un deseo de que yo quería y había sido muy rechazada con la beca del sistema. Fue en 2012 que la pido por 7ª vez, que yo digo, en esa fue como dije, ya 7 veces, bueno. Y en 2011 yo pues fue casi como muy consciente también, no tenía nada, el director ya lo tenía, no Charpentier, y me acuerdo que invitamos a Patricia Rochisner, productora, que ella ya se desilusionó del teatro y se fue hasta ver. Y me acuerdo que en noviembre de 2011 la invito y le decimos, le doy el texto y ella dice, ¿qué tienen? Teatro no, dinero no, actores no, dice, no tienen nada. ¿Y cuándo quieren estrenar? Ya, ok. Y por casualidad no hay, nunca. Yo voy a una fiesta del Fonca y ahí encuentro al ese entonces director del Helénico y hablamos de que habían rechazado el Zapotito para programación y yo me acuerdo, yo nunca soy de esas ni dramaturgas, ni directoras, ni teatreras que dicen, ¿por qué no me dieron? No, silencio. Pero sí me acuerdo que yo creía mucho en ese texto. Yo lo había terminado, creo, en 2010, con 2 años de proceso y de haberlo hasta eliminado. Y entonces cuando yo lo termino en 2010, yo tenía la certeza de que ese texto era muy poderoso, que era un texto que así como una joya, como algo pero que también puede explotar, como una bomba. Y entonces yo me acuerdo que pensé, ¿por qué no me escogieron en el Helénico para programación? Pero entonces este hombre me dice, se me acaba de ir uno de los seleccionados, vamos a verlo, y me dice, hay una temporada que no quisieron en mayo, y yo dije, ok, y ya el estreno, y entonces Patricia y yo, que vamos a Oaxaca en camión, así 6 horas, y al día siguiente regresamos porque nada más íbamos a eso, me dieron una función de apoyo y ahí se dio como toda la rueda que empezó a girar. Estuvimos en el Helénico, estuvimos en giras por Oaxaca, estuvimos en la biblioteca Vasconcelos y fue en ese momento que me invitan a Francia en 2012, me dan la beca del sistema, es un éxito contundente, lo publica La Capilla, lo publican Le Miroir que Fume en Francia y de ahí no paró esa obra y hasta el día de hoy ahorita una productora privada la quiere volver a montar aquí en Ciudad de México. Bueno, siempre está sucediendo algo alrededor del Zapotito. Ahorita están haciendo una traducción al griego y bueno, el Zapotito es así de, ni siquiera yo me doy cuenta, creo. Bueno, lo sabía sí, porque creo que tampoco uno puede ser, no, me pasó con los maromeros, cuando yo terminé de escribir Los Maromeros, igual dije, esta obra va a ser muy importante en mi vida y lo está haciendo. Entonces el Zapotito pues vino también es una obra que enmarca todo lo que buscaba yo, que era la memoria, la abuela, la madre, las cuchitecas, la sierra, el circo, el hombre ausente, luego el desierto, Nueva York, porque yo viví mucho tiempo también como un periodo de 8 meses en Nueva York y conocí a la hija del Zapotito, o sea, es una de esas que sí lograron llegar, que sí trabajaban en un deli, pero esta no, y fue cuando metí la historia de la migración de la niña que muere en el desierto y la madre que va por sus huesos, que la obra adquirió toda la potencia que tenía que tener. Fue una obra de mucho proceso de 2 años. Hay obras que a mí me cuestan mucho, generalmente escribo cuando ya tengo la historia rápido, pero hay obras que se resisten y una de ellas es Nueva York versus el Zapotito. Pero creo que porque eso era una obra que requirió mucho de mí y bueno, parteaguas en mi vida profesional totalmente. Es una de las obras que siempre me da como algo en el corazón y digo, está escrita con mucho amor, fue escrita con mucho amor
y con una pasión muy fuerte sobre Oaxaca y mi abuela. El personaje de la madre es mi abuela, Lucía López, esta mujer que les hablé al principio de la entrevista, que tenía un imaginario loco, que sufrió de amor, pobre. Yo creo que también muchas de mis protagonistas que sufren mucho de amor, era un poco la abuela y las tías muy trágicas en sus amores. Eso también está mucho en mi dramaturgia hoy, como este destino trágico en las mujeres de mi familia y creo que de México, ¿no? Esto que decía que de las madres solteras, de la ausencia de los padres, de mujeres que tenemos que a veces luchar contra muchas cosas para poder hacerlas sobrevivir y hablar de la vida. To all passengers, we remind you to wash or disinfect your hands often. Find alcohol dispensers throughout the terminal. A mí el teatro me ha regalado la oportunidad de viajar, de conocer gente. Hasta el año pasado, varios maestros de la SEP me lo pidieron, como hay una parte en el programa de secundaria y prepa que tienen que ver mujeres escritoras vivas de cualquier rama de la literatura, y como 5 maestros me contactaron para meter fragmentos del Zapotito en el programa de la SEP de estudio. Eso para mí es un honor, así. O sea, es como, me van a leer estos estudiantes en todo el país, es un regalo de los dioses, es tan bonito. Ese es uno de los regalos del Zapotito, ¿no? Pues eso para mí, o sea, que pueda a alguien resonar y a lo mejor cambiarle la vida, es algo que no tiene precio. Todas esas niñas que durante la pandemia me estuvieron buscando para que les diera permiso de delirio 345, y luego eran unas mocositas así de 17 que querían hacer este texto de una mujer madura que se quiere matar de depresión, y yo les preguntaba, ¿pero por qué quieres hacer esto? Y me decían, es que yo ya pasé por lo de su personaje. Y yo decía, ¿qué me estás diciendo? Hasta le escribí a Ángeles Marín y decía, esto no me da gusto, pero a la vez me da gusto porque algo resuena sobre la salud mental, ¿no? Que debemos de estar todos preocupados. Y eso, por ejemplo, que estas chavitas me pidan el texto para sus trabajos de actuación en escuelas de Puebla o de Tlaxcala o de no sé qué, yo digo, bueno, pues qué maravilla, porque eso es un regalo también. El viaje, la oportunidad, a veces en este país que es tan poco reconocido el teatro, muchas veces digo yo, pero es siempre empezar de cero. Cada vez pienso, hay que meter tantas becas, no tienes nada comprado. A veces pongo de mi dinero, pero nunca lo veo como un karma. Yo creo que a veces la rueda gira, y si tuviera que dar al teatro lo que me ha dado, creo que quedo en deuda. Entonces me ha llevado a Chacagua, me ha llevado a Oaxaca, a Puebla, a Saltillo. Ahora estoy haciendo un proyecto con una compañía de Saltillo. Me ha llevado a Monterrey, y ahora también alguien que conocí en esa lectura en Monterrey va a dirigir Chilpancingo. O sea, los lazos que se han creado en muchas partes, vasos comunicantes y lazos artísticos, y no solamente eso de vida, ha sido un viaje total, no solamente físico, sino emotivo, intelectual, artístico. Entonces, hoy a mis 55 años solamente tengo que decir gracias por tanto. Y espero que siga esta rueda de yo doy y la vida me regresa, ahora como productora de mi propia sociedad civil, Musa Colibrí Producción, que está constituida desde el 2020 legalmente, pero me doy cuenta que yo he sido productora y promotora de mi trabajo desde mi primera obra hasta el día de hoy. Una sociedad civil que también de trabajo y sea promotora de las artes escénicas en general, no solamente el trabajo de Verónica Musalem, porque eso lo hice durante tantos años, porque claro, para llegar a un lugar
donde hoy puedo decir sí. Quiero que Musa Colibrí sea también ahora un parteaguas para dar trabajo a gente, para sacar obras, para promover autores jóvenes. ¿Por qué no crear un premio a mi nombre? ¿Por qué no crear nexos, lazos, etcétera? Entonces, es muy importante que uno lo diga y diga sí. Yo he hecho todo esto y ahora lo hago legalmente, pero está en todos lados mi trabajo también como productora. No tener miedo de decir, todo eso hago, sí, todo eso, y lo trato y de hacer excelente todo, porque si no, ¿para qué? Para mí, el teatro no admite nunca gente mediocre, nunca, los echa. La gente que sigue en el teatro es porque son disciplinadas, porque tienen algo que decir, porque tienen amor al teatro. Yo lo tengo profundamente y tal vez por eso me ha dado tanto. Sí soy una artista, he podido ver mis obras en Bellas Artes, pero también en una terraza de Knox, en un teatrito chiquito de cualquier barrio. Yo hago teatro y donde sea. Soy una mujer que vivo para el teatro y mi vida es el teatro, sí. Siento que las oportunidades para los hombres siempre son más cómodas en algún sentido. Como tal, no, pero sí creo que tal vez cosas muy veladas, tal vez un cierto anonimato que nos quieren imponer. Y me parece muy curioso porque hoy pues somos las dramaturgas, mucho que estamos en escena con obras interesantes que llevamos nos volvemos también productoras, directoras, y no es que sea como una cosa muy de yo, de ego trip, no. Creo que necesitamos también tener mucho más presencia de mujeres en todos los ámbitos artísticos, científicos y de todo. Entonces, creo que este reclamo puede ser que Verónica Mussarem no lo vivió como tal, pero siempre sí hay alguna cosa como de silenciar un poco y de que los hombres sí tienen mucho más oportunidades siempre que las mujeres. Sí creo que siempre la mujer nos tiene que hacer estas preguntas en una entrevista porque no se puede evitar. ¿Cómo hemos hecho? Si es difícil hacer teatro en cualquier situación, pues creo que también es un poco más difícil hacer teatro cuando eres mujer, actriz, directora, dramaturga, escenógrafa, iluminadora, etc. Primero que nada, denunciar prácticas de violencia o de abuso, que hoy no estamos dispuestos a nadie en ningún ámbito, no solamente el artístico, pues estas prácticas no pueden estar en ningún salón de clase, en ningún proceso creativo. Entonces, el consejo que les daría es denuncien, hablen, convoquen, no se dejen. Si antes tampoco, hoy menos. Hoy no podemos dejar pasar prácticas donde una alumna pueda sentirse agredida. Entonces, el consejo que yo les daría es tienes que decirlo, tienes que pedir ayuda, por ejemplo, a una maestra como yo o como varias o maestros. No puede ahora haber el pacto de silencio de ninguna manera. Todos tenemos las mismas oportunidades y también la oportunidad de hacer teatro en ambientes cálidos, amorosos y que eso fomenten el encuentro con el otro y no la brutalidad y lo que crean esas prácticas de terror. No, hay que denunciar y hay que alzar la voz. Ese sería mi consejo. Soy Géminis, aire, apasionada, voluble y me encanta el mar. ¿Sí? ¿Qué obra suya debería leer alguien que no conoce de nada su trabajo? Nueva York versus el Zapotillo. Concuerdo. ¿Qué le diría el día de hoy, la Verónica del día de hoy, a la Verónica que
que iba terminando de escribir Signos Vitales? Uy, le diría que se tome las cosas menos en serio, que de todos modos la vida es un juego, que no sea tan dramática, que le va a costar mucho trabajo, pero que el viaje es lo que vale la pena hacer y no tanto el resultado. Es una contradicción tal vez, y lo digo mucho en mis talleres, el proceso de hacer teatro y el hacer teatro es un movimiento, es una rueda, es una energía pura. Entonces, de todos modos se va a hacer y de todos modos se va a gozar el hacerlo. El resultado es muy azaroso porque no depende de uno. Es de un público o de un lector o de un espectador. Entonces le diría, relájate, relájate, no seas tan aprensiva y no sufras tanto. Es otra cosa la vida y también el arte. Quiero seguir escribiendo, estoy satisfecha. Por ejemplo, 2 de mis óperas han sido representadas en el Palacio de Bellas Artes. El haber estado ahí en vivo, de vida, creo que es una de mis experiencias más fuertes. Haber estado escuchando mis obras en otros idiomas y que la gente aplauda, o en otros lugares ya, en otros países, en otros pueblitos, en otras geografías. Eso, me gustaría viajar mucho, hacer proyectos dramatúrgicos más en situ, con compañía, donde yo estuviera un mes ahí haciendo. Ese es el sueño que tengo hoy, más hacer el teatro en situ, en este momento en vivo, en una hacienda, ahí la hacemos, en una selva, en tal ciudad, laboratorios artísticos, donde yo pueda hacer textos, pero también a lo mejor alguien dirigirlos, y ahí hay actores y todos. Ese es el sueño dramatúrgico que tengo, es decir, tener una compañía, tener un teatro o un centro de investigación o teatro o espacio multiforo. Eso sería mi sueño hoy dramatúrgico. No necesariamente en la Ciudad de México, tal vez sí. Es como todo, yo dejo que la vida hoy me sorprenda. ¿De qué temas se imagina que la Verónica del futuro podría escribir? Sobre México, sobre la violencia, sobre la mujer, sobre la vejez, sobre la decadencia del cuerpo y lo que nos dicen, sobre la juventud que no le gusta la gente grande, sobre el amor, sobre qué es el envejecer, sobre México tan cruel y tan horrible, que es la violencia en la que vivimos. Eso me interesa mucho. Es un tema que me duele, no le veo salida de ninguna manera y no me gusta vivir en lugares violentos. Que mi madre parta hacia otros mundos, porque yo sí creo en otras realidades y en, puede ser paraíso, lo que quieran, en todas las religiones. Sí creo también estaré sola en el mundo. Yo ya no tengo familia, en esa familia base, esa familia que te hace estar. Y me percibo muy exiliada también, una mujer exiliada de muchas cosas, hasta geográficamente. No lo sé, pero eso es algo que percibo de mí. ¿Se imagina una vida sin teatro? No. Yo creo que yo haré teatro hasta en el lugar más recóndito del planeta. Puede ser un pueblito, puede ser la orilla del mar, puede ser dando clases a los niños, puede ser organizando un taller de escritura con mujeres y haciendo representaciones. No todo ese teatro, el glamour de la Ciudad de México, los CEFIs, la exposición, no. Yo sí me veo, no puedo percibir una vida sin teatro, pero tal vez otro tipo de teatro, eso sí. Pues sí, me gusta mi trabajo y me mueve muchísimo y tengo mucha pasión por él, así.